Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? ¿Para qué? No los escucho, hermano. El 10, ¿qué dice el 10? Para que andéis como es digno, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Puede sentarse, hermanos. Aquí el Señor nos habla de que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, hermano. Mire, esta mañana estábamos hablando sobre la voluntad y el Señor colocaba en mi corazón el volver a hablar de la voluntad de Dios. Yo sé que hablamos y tuvimos varias enseñanzas de la voluntad de Dios, pero el Señor me añadió algo más, hermano. Y a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros nos gusta, sino lo que necesitamos. Amén. La voluntad de Dios a veces, hermano, a veces no se parece a lo que queremos, sino lo que necesitamos. A veces ese esposo que escogieron, o esa esposa que se escogió, no era el que me gustaba, pero era el que yo iba a necesitar para poder cumplir mi propósito. Uy, ¿qué pasó? Ningún amén. Ningún amén. De pronto, hermano, ese trabajo, de pronto eso que yo escogí no es lo que a mí me gusta, pero es lo que Dios ha utilizado para que yo pueda desarrollarme como persona, como líder, como hijo de Dios. En un trabajo uno puede, hermano, experimentar la voluntad del Señor, porque en ese trabajo lo pueden a uno gritar, le pueden tratar mal, le pueden decir esto, le pueden decir lo otro, y allí es donde Dios nos va a formar. De hecho, conmigo hizo gran parte de formación en mi vida, hermano, en el trabajo, porque en el trabajo a mí me trataban mal, hermano. Y no es para que usted diga: ay, pobrecito yo, no, sino que allí en ese lugar iba yo a ser formado en muchas áreas de mi vida. No es que ya haya terminado, pero sí fui formado, hermano, en gran parte, porque allí yo pude conocer muchas cosas acerca del Señor. Amén. Pablo dice: crecer en qué? En el conocimiento, hermano. En el conocer qué. ¿Qué tenemos que conocer nosotros? El poder, la unción. Pero lo veo como serios, hermanos. ¿Sí vinieron hoy? Pablo, ¿qué dice? Que tenemos que, él está orando, dice que no cesa de orar. Entre los apóstoles le dice: no cesamos. A la iglesia de Colosa: no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué? Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento del saber que, hermano, mire, es conocer qué es lo que Dios quiere. Usted y yo tenemos que ser llenos, decirle: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Acuérdese que yo tengo que conocer para poder, hermano, yo tengo que conocer para que sea revelado, y si no es revelado, no puede ser manifestado. Entonces, al conocer yo la voluntad de Dios, voy a ser más efectivo. Déjeme, yo coloco un fundamento aquí. Es conocer la voluntad. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida en este día? Lo que pasa es que la gente formulizó a Dios, ya lo metió en un cajón y ya sabe supuestamente, hermano, lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer, y supuestamente ya conocemos y hacemos a un lado al Señor y pensamos, hermano, que ya lo conocemos y que ya sabemos. El grave error, ese es el primer error del cristiano, hermano, del hijo de Dios: creer saber lo que Dios quiere, hermano. Si cada día Él quiere algo diferente, si cada día Él quiere un propósito, quiere algo con usted y conmigo diferente. ¿Ningún amén? Hermano, mire, Dios quiere algo con cada uno de nosotros, la voluntad de Dios personal y la colectiva.
Y esta mañana hablábamos, hermano, de que nosotros a veces tenemos que, si usted y yo no conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder dar fruto, no lo vamos a poder. Por eso hay gente que conoció los dones, conoció, el Señor le reveló en un tiempo algo, pero hermano, se quedó allí y se estancó. ¿Por qué? Porque no siguió conociendo lo que Dios quería día tras día en la voluntad, en lo que Él quería hacer. ¿Qué pasó con David? David, hermano, dice la Biblia que Dios levantó a David para hacer lo que yo quiero. Saúl quería, hermano, que Saúl quería más guerra cuando Dios le estaba hablando algo. Y el profeta, ¿qué pasó, hermano? Lo regañó. El profeta quería, hermano, le quería hablar para enderezar su camino, pero él no le importaba, hermano, lo que Dios estaba pidiendo, lo que Dios quería, sino él quería el reconocimiento del pueblo. Eso era lo que quería Saúl. Saúl no quería escuchar a Dios, no quería hacer lo que Dios quería, sino hacer lo que a él le parecía. Y ahí es donde cometemos errores grandes, porque Dios cada día nos está pidiendo algo, cada año nos está pidiendo algo específico, cada día, hermano, Él está pidiendo algo diferente. ¿No ve que Él es una persona? ¿O usted todos los días hace lo mismo? ¿Usted todos los días come lo mismo, se viste igual y hace todo igualito? Eso nos hace pensar, hermano, que como Dios es una persona, Él también cada día quiere cosas diferentes, cada año quiere cosas diferentes, cada mes quiere algo diferente, quiere algo para Él. Gracias por ese amén, me motiva mucho para predicar. Sí, hermanos, de verdad. Si usted y yo, hermano, no nos preocupamos por conocer la voluntad de Dios, no vamos a ser fructíferos, no lo vamos a hacer. No vamos a recibir, porque aquí mire lo que dice la Biblia, hermano, mire lo que dice Colosenses. Colosenses dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, ¿o en qué? En todo, llevando que fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La gente dejó de crecer, la gente dejó de dar fruto porque ya no conoce la voluntad de Dios, porque ya cree conocer a un Dios que conoció ayer. Y Dios tiene, hermano, Él tiene pensamientos cada día, hermano. Él quiere algo diferente. Él quiere que mañana usted haga esto, que pasado mañana usted haga lo otro, que usted vaya allí, que vaya allá, que hágalo, porque Él tiene un plan, una maqueta. Él ya hizo una maqueta con su vida y Él quiere que usted haga esto, que usted se meta en 3 días de ayuno, que usted se levante a orar. ¿Para qué? Que más adelante le vas a predicar a este, le vas a hablar a este, vas a hacer esto. Hermano, es el proyecto de Dios, no el mío ni el suyo. No, lo veo muy serios, hermano. Reprendemos todo espíritu de mudez espiritual. Dios quiere, hermano, que usted y yo conozcamos su voluntad. Dios quiere que la conozcamos. Dios quiere que conozcamos la voluntad de Él. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Por qué la gente dejó de dar fruto y llegó hasta un punto y se estancó? Porque no conoce la voluntad de Dios. Ya no la conoce. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el 2023? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el 2024? ¿Será que es la misma del 22, del 21, del 19? Es totalmente diferente, hermano. El reino de los cielos se está moviendo. Acuérdese que la iglesia es un organismo vivo. Amén. ¿Qué pasó, hermano? Mire, ¿qué pasó con Moisés? Si usted lee, hermano, esta mañana les estaba hablando lo de Moisés a las hermanas que vinieron al ayuno. Y dice la Biblia, hermano, que el episodio en donde Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpea. Ahí salen muchas enseñanzas, hermano. Y el pueblo tiene sed y le pide agua, se le queja a Moisés. Se queja, no le clama a Dios, sino que se queja contra Dios y se queja y le pide agua a Moisés. Moisés le clama a Dios. Dios le responde al clamor de Moisés, no a la queja del pueblo. ¿Y qué pasa? Moisés se dejó contaminar y en vez de hablarle a la roca, la cogió a varazos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Miren, hermanos, Dios no va a responder a una queja.
Dios no va a responder, hermano, a un reclamo contra Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con la gente? La gente se vuelve muy seria, no dice amén, no clama, no ora, no ayuna, no busca al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Tiene sed, le vienen las situaciones difíciles y en vez de orarle al Señor, se quejan contra Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Dios los está incitando a que oren más, a que ayunen más, porque Él ya sabe lo que va a pasar más adelante. Él ya sabe la situación tan terrible que va a venir más adelante. Por eso Dios lo incita en que ayune más, en que ore más, en que se capacite más, en que leamos más la Biblia. Porque como Él conoce el futuro, y aunque usted hoy esté viviendo bien y esté sabroso y esté muy bien y chévere, pero no conocer lo que va a pasar más adelante. Yo tampoco conozco. Por eso Dios nos quiere preparar, porque Él sabe lo que va a pasar más adelante, para estar fuertes, firmes, hermano, y mantengamos parados en la roca. Por eso Dios nos está incitando a hacer estas cosas, porque Él conoce el futuro, hermano, Él la conoce. Entonces, hay gente que no le ora a Dios, cumple con su cuota religiosa, le vienen las situaciones difíciles, no le clama a Dios, sino que se queja contra Dios. Y Dios no responde al reclamo, no responde a la queja, a la rabia. Las palabras del pueblo se volvieron violentas contra Dios, dice Malaquías. La gente se vuelve violenta. Usted ve en la iglesia gente que, hermano, ya le ora a Dios es con violencia. ¿Y usted por qué permitió eso? ¿Y usted por qué esto? ¿Y usted por qué lo otro? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, yo he sido así. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque cuando Dios nos está pidiendo algo desde antes, como un buen padre le dice al hijo: mi hijo, usted tiene que comerse esto, usted no puede hacer esto porque más adelante eso te va a hacer un daño. ¿Cierto que sí? Lo mismo Dios nos está pidiendo: haga esto, haga lo otro, porque más adelante, yo sé, hombre, haceme caso, que más adelante, si no haces eso ahorita, no te preparas, te va a pasar esto. Entonces la gente no se prepara, toma las cosas deportivamente y más adelante le viene la situación difícil. ¿Y qué pasa? Se quejan ya contra Dios, se enojan contra Dios. ¿Y saben cuál es la paga que le dan? Dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar. Por eso se cumple el proverbio que dice: el corazón del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se llenan de ira, hermano. No le digo que a mí me pasó. Dios me incitaba que hiciera ayuno de 3 días, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Yo no lo hacía. Como en el momento yo me sentía bien y me estaba yendo bien, en el momento yo me sentía, uy, estoy contento, tengo trabajo, estoy ocupado aquí y allá y me siento tan chévere. Y Dios insistiéndome: hace esto, lo otro. Cuando más adelante, hermano, prun, tremendo problema. Tremendo problema. Como Dios conoce el futuro, ¿sí o no? Dios conoce el futuro, hermano. Dios conoce el futuro. Mire, hermano, Moisés, ¿qué hizo con la roca? ¿Le habló o la golpeó? Mire, hermano, Moisés, eso le trajo una consecuencia terrible. Moisés, hermano, en vez de haberle hablado a la roca, la golpeó. Y eso le trajo una consecuencia. ¿Cuál fue? No ver la tierra prometida. No ver la tierra prometida. ¿Por qué? Mire, hermanos, el pueblo de Dios, cuando Moisés golpea la roca, ¿sale agua? Pero respóndame, hermanos, dígame sí, ayayay, aunque sea. ¿Sí salió agua? Salió agua, ¿cierto? El pueblo de Dios tomó agua. Se cumplió su capricho, su necesidad, perdón. Se cumplió, ¿cierto? Todo se cumplió menos una cosa. ¿Qué no se cumplió? ¿Ah? No se cumplió, hermanos, la voluntad de Dios. Porque Dios le había dicho a Moisés: le hablarás a la roca. Todo se cumplió, el milagro se hizo, todo se hizo, menos una cosa: la voluntad de Dios. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que está pasando con la gente hoy en día. Sí, Señor los está bendiciendo. El Señor, hermano, sí, sienten hermano, el fuego de Dios. Sienten la bendición, la economía. Sienten, hermano, la salud, la tranquilidad. No pasa nada. Pero se está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque ese es el problema, hermano, que las bendiciones a veces engañan. Las bendiciones, porque yo estoy recibiendo esto, recibiendo lo otro. El pueblo de Israel recibió el agua. Moisés, hermano, Dios lo respaldó, pero se hizo la voluntad, no se hizo la voluntad de Dios.
Porque Dios le dijo, háblele a la roca, y él la golpeó. No se hizo la voluntad del Señor. Entonces hay gente que porque recibe, hermano, bendiciones, se siente bien, piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es para preguntar, eso es para uno ponerse a meditar. Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Se está haciendo lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque, hermano, que porque estemos recibiendo bendición no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. No quiere decir. ¿Sabe qué pasa, hermano? Por eso le vuelvo y le reitero lo que le empecé diciendo, hermano, que muchos ministerios se quedaron en el olvido, se quedaron, gente que se estancó, se quedó ministerialmente, físicamente, económicamente, hermano, porque, hermano, se conformó, no avanzó, no renovó la mente para comprobar la voluntad de Dios. Sí, hermano, se estancaron, ahí se estancaron. Se estancaron porque, ¿qué pasa cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios? Va a llegar un momento, hermano, en que eso se va a frenar. Esa bendición se va a frenar, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, las cosas permanecen, las cosas permanecen, las cosas suceden, las cosas están allí, hermano, permanecen, no se acaban, permanecen. Pero es que estoy recibiendo bendición, estoy recibiendo, yo estoy manejando los dones, estoy haciendo lo esto, estoy haciendo aquello. Pero si no se hace la voluntad de Dios, llega un momento en que eso se acabó. Por eso dicen, tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, porque los dones siguen, hermano, la bendición sigue. Hay gente que activa, hermano, el portal de la bendición, hay gente que activa el misterio de la bendición y le empieza a llegar la bendición y le llega. Y se morirán con bendición. Pero ¿se hizo la voluntad de Dios? Ese es el grave problema, hermano, de las personas. Amén. Vamos a leer, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. ¿Qué pasaba con Jesús, hermano? Jesucristo tenía una clave, y era que Él constantemente, hermano, hacía la voluntad de Dios. Lo que veo hacer a mi Padre, lo que el Padre y yo uno somos, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Romanos 12:2, ¿qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿No qué? No nos conformemos a qué, a este siglo, sino qué, sino transformados. ¿Por qué? Miren, hermanos, cuando es la palabra transformar, es que tenemos que cambiar la forma de pensar. Pero, hermanos, si nosotros no cambiamos la forma de pensar, nos estamos dejando formar. No os conforméis, es dejarnos formar por este siglo. Y si usted y yo, hermano, no cambiamos nuestra forma de pensar y seguimos con la misma forma de anteriormente, no va a suceder nada. No os conforméis a este siglo. Usted aprendió muchas cosas. Usted ha sido levantado en ministerio. Usted ha tenido dones. Usted ha recibido mucha enseñanza. Sí, pero ¿qué es lo que quiere Dios para ahorita? Para hoy, para mañana, para su familia, para su vida, para este año. ¿Qué quiere Dios? ¿Sabe qué es lo que estorba para que el Señor nos use y conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estorba? Que Dios lo utilizó ayer y que usted aprendió algo ayer y que aprendió algo hoy. Porque mezclamos, hermano, nuestras experiencias, lo que hemos aprendido con la voluntad de Dios. Y resulta que el conocimiento es el conocimiento de Dios para comprobar la voluntad de Dios. Hermanos, sí hemos sido formados, hemos estado, hermanos, recibido unos pilares donde nos hemos parado, unos fundamentos, pero eso no lo podemos mezclar con lo que Dios nos está pidiendo ahora. Eso es lo básico, lo que aprendimos. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Usted se ha preguntado, Señor, ¿qué quieres tú para estos meses que quedan? ¿Qué quieres tú para mi vida, Señor, para el 2024? ¿Qué quieres? Porque a veces esas oraciones no se hacen. Señor, dame esto, dame lo otro, como hablamos el domingo. Nos enfocamos es en pedir y pedir, pedir,
y no pedimos la voluntad de Dios, no la pedimos. Señor, dime qué quieres. Yo quiero conectarme, alinearme con el cielo, Señor, contigo, para dar mucho fruto. Diga conmigo fruto. Para poder dar fruto hay que alinearnos con la voluntad del Señor, hermano. No os conforméis. Cambia la forma de pensar, hermano. Mira, hay mucha gente con mucho conocimiento, pero secos. De verdad, secos. Gente con mucho conocimiento, pero seco. ¿Por qué? Porque piensan ya creer y conocer algo cuando, hermano, Dios es eterno y es infinito. Dios con esos pensamientos no lo va. Por eso la Biblia dice que uno tiene que hacerse ignorante. Hermano, el apóstol Pablo lo dijo de una manera más práctica y coloquial. Lo tengo todo por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces olvidémonos hermano, lo que hemos aprendido. Olvidémonos, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Señor, yo renuncio a todo lo que he aprendido. Yo quiero conocer, yo quiero lo nuevo, quiero conocer tu voluntad. Y ahí Dios va a empezar, hermano, a revelar su voluntad. Y cuando revela su voluntad, usted va a poder caminar en lo nuevo, en el vino nuevo. Eso es renovar el odre. Hay gente con el odre viejo. Hay gente que está arraigado a las primeras enseñanzas, a los rudimentos antiguos. No transicionan, no avanzan, porque Dios es más que un bautismo. Por eso dice las doctrinas de bautismo, a la doctrina, hermano, en lo que dice en Hebreos. Porque la gente se quedó arraigada ahí en lo que aprendió y no transiciona a lo que Dios está enseñando. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale, continuo, sale. No que salió. Porque es que, hermano, Dios quiere que renovemos mire, otra cosa, Dios no te va a renovar el pensamiento, lo tenemos que renovar nosotros. ¿El águila Dios la renueva o ella misma tiene que renovarse? Ella misma. Usted ve la culebra, hermano, el cuero, hermano, ya se enreda en unos arbustos chuzudos y ella empieza a estirar. Ve a Discovery Channel y verá, hermano. Dios no se baja del trono y la renueva, no, ella misma se renueva. Dice, renovémonos el espíritu de la mente. Hay que renovarlo, hermano. Hay gente que está con glorias pasadas, con cosas pasadas. Dios quiere darnos lo nuevo, pero no nos deja porque no dejamos todo atrás. No proseguimos a la meta del premio de supremo llamamiento. Tenemos que renovar la mente. Tenemos que, hermano, empezar a decir, bueno, Señor, sí, a mí me ha ido bien, gloria a Dios, pero estoy haciendo tu voluntad. Porque es que la gente piensa que porque le va bien, hermano, está en la voluntad de Dios. Pues un narcotraficante también le va bien. A una persona que no, las personas que tienen empresa, que tienen ingenios, a esa gente vive una vida buena, hermano. Esa gente no se toma un trago. Hay ricos que no fuman cigarrillo, se la pasan paseando. Viven bien, viven sabroso, viven bueno. ¿Y será que están haciendo la voluntad de Dios? Entonces eso es algo para pensar, es algo para usted y yo analizar. Porque nosotros como hijos de Dios, como personas que Dios nos ha dado talentos, dones, capacidades, nos ha dado un entendimiento más alto que lo de los demás. ¿Será que tenemos que preguntarle al Señor si estamos haciendo la voluntad? Porque si usted descubre la voluntad de Dios, hermano, si usted conoce la voluntad de Dios, usted y yo vamos a ser fructíferos, hermano. Vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, donde la hoja no va a caer, donde vamos a dar mucho fruto. Dios quiere que demos fruto, mucho fruto, hermano. Pero a veces no lo damos, a veces, hermano, no somos tan efectivos, porque nos confiamos que porque se hacen unas cosas, se hacen otras y no miramos ni tenemos la precaución de que la voluntad de Dios se haga. Es tu perfecta voluntad. Ahora volviendo a lo de Saúl, hermano. Saúl quería, hermano, hacer su voluntad, porque él quería llenar, hermano, su cuota de fama. Él quería ser famoso ante los ancianos. Él quería que lo dejaran bien ante la gente. Así no se hiciera la voluntad de Dios. Terrible eso, hermano. Terrible. ¿Se le cumplió? Sí. Se le cumplió, pero ¿era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. A veces, hermano, hoy en día se busca es mucha fama.
Hoy en día, hermano, se busca es sobresalir. Hermano, gente que hasta paga en Instagram para que lo sigan, en serio. Fíjate las artimañas que hace la gente para que lo sigan, hermano, para ser famoso, para que lo vean, para sobresalir, para llenar su cojera espiritual donde hay rechazo, que los reconozcan. Oh, venga para acá. Noé, hermano, Noé, él fue famoso en ese tiempo, no, lo rechazaron, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no tuvo un ministerio como el de Eliseo. Eliseo la tenía hecha. Eliseo, los hijos de los profetas lo estaban viendo. Él profetizó y él vio. Ellos vieron cuando el carro de fuego arrebató a Elías, y cuando Eliseo cogió el manto y se abrió el mar rojo, el río Jordán, hermano, y se abrió. Eliseo, el inicio de su ministerio fue muy glorioso. El de Noé no. El de Noé era clavar clavos, hermano, cargar madera para hacer un arca. No fue tan glorioso, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay gente que piensa que porque no se le manifiesta nada o no hace nada, hermano, piensa que no, que está quedado. No, tranquilo, que en el momento Dios lo va a exaltar, en el momento adecuado Dios lo va a bendecir, Dios va a hacer las cosas. Aquí el problema es yo ser, hermano, que se manifiesten las cosas. No, es estar en la voluntad de Dios. Así no sea algo visible. Ah, pastor, es que yo soy de intercesión, es que yo oro nomás y no veo resultados. No importa, estás haciendo la voluntad de Dios. No importa, que va a llegar el momento en que eso va a madurar y vas a empezar a dar fruto. Y hermano, y eso no lo va a detener nadie. Si usted escucha, los grandes hombres de Dios empezaron así. No eran reconocidos, nadie daba un peso por ellos. Pero con el tiempo ellos esperaron su proceso, y cuando fue el tiempo, Dios los exaltó, hermano, y fueron personas reconocidas. Tanto así que Noé, hermano, no hizo ningún milagro, pero hizo un arca, hermano. ¿Y qué pasó? Ahora en todo el mundo se predica y conocen el arca y conocen a Noé. No fue el ministerio glorioso como el de Pedro, que con la sombra, hermano, hacía milagros, pero hizo la voluntad del Señor Noé. Clavando clavos allí, machucándose, hermano, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Aquí la cuestión es no hacer lo que yo quiera, sino la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo tenemos fe, hermano, lo vamos a agradar, aunque no se cumplan sus sueños. Usted emprendió algo, tuvo fe, no se le dio, no importa. Usted quedó como derrotado, pero agradaste a Dios, le creíste. No, ningún amén. Que va a llegar el momento en que Dios se va a agradar de lo que estás haciendo, hermano, y va a ser posible lo imposible. Mira, hermanos, me sorprendió algo que escuché de Nueva Guinea en unos Juegos Olímpicos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Resulta que un hombre, hermano, Nueva Guinea, en los Juegos Olímpicos le dieron la oportunidad para que un deportista participara. Y resulta que allí no practican deportes ni nada. Y se presentó un muchacho que para nadar, para los Juegos Olímpicos, para nadar. Y resulta que el hombre no sabía nadar, pero tenía un mes, se preparó. Busque lo que está en internet eso. Se preparó en un mes, medio aprendió a nadar y nadaba en el mar. Y aprendió a nadar normal, no como un profesional, hermano, pero aprendió a nadar normal. ¿Y sabe qué pasó? Él fue a los Juegos Olímpicos. Inclusive no tenía ni el cuerpo ni nada, y la gente se burlaba de él, y se paró allí con los demás, hermanos, alrededor de esos campeones americanos y europeos y todo. Y resulta que el que ganara le daban un premio, de que iban al país y daban reconocimiento, y habrían pues muchas ventajas para el país que ganara. Y resulta que él fue a participar por Nueva Guinea, hermano, y cuando antes de sonar el botón, todos saltaron menos él. Quedaron todos descalificados y solamente quedó él. Y cuando sonó el botón, él se tiró, hermano, no se sabía ni tirar, y empezó a nadar como todo raro, y todos los jueces esperando y todo el mundo esperando. Se demoró un poco de tiempo para ir hasta allá y volver, y se ganó la medalla de oro. ¿Y qué pasó, hermano? Eso, Nueva Guinea, eso se abrió el deporte para allá, y eso fue una bendición para allá. Dios hace como Él quiere. Como dice en Proverbios capítulo 21, hermano, dice la palabra del Señor: el caballo se alista para la batalla, y de Jehová es la victoria.
No es del más fuerte, hermano. La victoria no es, hermano, sino de Dios. La victoria es de Dios. La bendición viene de parte de Dios. Entonces no busquemos la bendición, alineémonos con la voluntad del que la da. La gente hoy en día persigue la fama, persigue, hermano, los milagros. No está mal, pero hermano, eso va a venir por consecuencia de usted hacer la voluntad de Dios. Mucha gente critica los procesos, critica los resultados de las personas, hermano, y quiere ser como esa persona, pero no miran el proceso, no miran el tiempo de espera, el tiempo de maduración, hermano, de alinearse con la voluntad de Dios decirle, no, no vaya por allá, no haga esto, no haga esto allá, no lo vaya allá, no vaya aquí. Mira, a Marco Barrientos le pasó algo. Él vino aquí a Cali una vez, en un seminario de adoración. Eso fue hace como unos 8 años más o menos, si no me acuerdo. Y a él lo invitaron a un congreso, a Marco Barrientos, le invitaron a un congreso de jóvenes para ser el cantante. Como él siempre ha sido, hermano, director de alabanza, y ese hombre, una eminencia en ese tiempo, él contó una anécdota cuando estaba más joven, que no había salido pues al ministerio, sino que era director, y lo invitaron a predicar en un congreso por allá, y el pastor le dijo, no señor. Y él tenía dos opciones: hacer la voluntad de Dios, obedecer, o irse y coger un momento de fama. ¿Qué creen que hizo? Hizo la voluntad de Dios, esperó. ¿Y sabe qué pasó? ¿Quién es Marco Barrientos ahorita? Entonces la gente cambia un destello como Saúl por una confirmación, hermano, de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es que aquí no es que él fuera a cantar o no fuera a cantar. Aquí es, hermano, hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Cuando yo estaba de aseador en Palmira, hermano, a mí siempre, yo la he tenido clara. Y el Señor me tanteó y me probó. Yo dije, yo quiero ser pastor, Señor. Yo quiero dedicar mi vida para ti. Y me empecé a preparar a leer la Biblia. Yo calculé la torre y calculé los gastos y empecé a hacerle. Empecé a orar, empecé a ayunar, a guardarme para el Señor, a documentarme, a leer la Biblia, hermano. Leerla varias veces. Me metí al servicio. Empecé como hermano mayor en una casa, en las casas de bendición. Que en las casas de bendición empieza por está el líder, el subdirector, pues, el que lo reemplaza, el que está el segundo. Después está el maestro de niños, el asistente de los niños, y después está el hermano mayor, que está para interceder. Y yo empecé con la casa de bendición, hermano, con el grupo. Y yo empecé, me metieron allí. Yo le dije, pastor, yo quiero. Y me metí allí y me tocaba aquí, me pongo un cuarto oscuro con una señora a orar. El tiempo de todo el tiempo que pasaba abajo, nadie nos veía. Pero yo estaba visionado. Yo dije, Señor, si yo hago tu voluntad, yo sé que yo voy a estar algún día allá de líder. Yo la tenía clara, yo estaba mentalizado y me esperé. Yo sabía que yo no podía adelantarme a los procesos. Después de allí, hermano, por muchos meses, mucho tiempo, como un año, hermano, allá arriba en ese segundo piso y abajo predicaban y todo. ¿Y a quién no le gusta ser visible? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta ser visible, hermano. Nadie puede decir, no, pastor, yo no. No, hermano, eso es mentira. A todos nos gustaría que nos reconocieran y que, uy, tan chévere, que nos admiren. Eso es algo, y no es algo malo. Lo malo es cuando no esperamos el tiempo o cuando lo llevamos exageradamente, hermano, no lo sabemos manejar. Y al año, hermano, al tiempo, me nombraron como maestro de escuela de bíblica. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Y mi esposa me dijo, pues predíquele a los niños. Entonces ella me hacía los dibujitos en el computador, el versículo yo se lo daba, ella me hacía los muñequitos y le hacíamos las dinámicas y yo les predicaba y les contaba las historias a los niños. Después de allí me colocaron como líder de una casa de bendición en un barrio peligrosísimo donde nadie quiso. Por si sobra me mandaron allí, pero como yo estaba en la voluntad de Dios, eso fue el boom. Y después de allí yo abrí otra casa de bendición al frente, hermano, y eso eran las dos casas de bendición más grandes de todas las 24 que había. La gloria no es mía, es de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, ahí hay bendición. De ahí voy a saludar a mi papá al Ecuador, me congrego en una iglesia, hermano. Caí en gracia con ese pastor. No, pues ese pastor me abrió, mejor dicho, las puertas. Yo no era pastor. Y como Dios sabía que yo quería, hermano, y que anhelaba, eso era un anhelo en mi corazón.
Pero yo dije, no Señor, yo no me voy a quedar aquí. Ahí estaban todos los lujos y estaba todo. Oh, la fama. Uno llegaba allá, hermano. Yo llegaba allá, llegaba allá y eso lo invitan a uno, eso lo atienden a uno, hermano. Es como, mejor dicho, como si hubiera llegado Dios. Pero Dios permitió eso para ver yo qué iba a hacer. Dios estaba con el ojo pelado mirando a ver qué voy a hacer. Si espero la voluntad de Dios o yo cojo un atajo. Y yo me regresé, hermano, de la gloria a lavar baños. A lavar baños otra vez. Entonces me esperé y el Señor, estamos en ese proceso, me da la oportunidad de ser pastor, hermano. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Con usted también puede hacer lo mismo, hermano. Con una empresa, con el ministerio, con lo que Dios tiene predestinado por usted. Por aquí la cuestión es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pregunte. Señor, yo quiero que me llenes del conocimiento de tu voluntad, Señor. Si usted y yo conocemos la voluntad de Dios, uy, hermano, los milagros, las señales, los prodigios van a seguirlos. Los van a seguir. La familia se va a convertir, todo va a ser. Sino que a veces nos dejamos, hermano, de pronto engañar por las emociones, por una cojera espiritual, por algo en el corazón. Lo que necesitamos, hermano, no son milagros. Lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios. Conocerla. Es la voluntad del Señor, hermano, la que va a hacer que usted y yo podamos, hermano, avanzar en el mundo espiritual, en el mundo físico. Mire, cuando yo leí, hermano, lo de David. David era con esa onda, hermano. Muchos criticarán métodos. Muchos criticarán, hermano, dirán, pero con una onda. Pero resulta que esa era la voluntad de Dios. Muchas personas van a querer colocarle sus armaduras. No, pero esa forma no, ese pastor está loco. Ir a orar a las 6 de la tarde. 3 días de ayuno, una vigilia. No, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Pero si es lo que Dios me dijo. Porque es que la gente, hermano, mire, en el África, vuelvo y les digo, en el África, hermano, hay iglesias de millones de personas y son pobres, no tienen ni siquiera un micrófono. Investigue, la iglesia más grande del mundo están en el África. No están en Estados Unidos ni en Europa, no. Las iglesias más grandes del mundo están en el África y son las más pobres. En serio, hermano, investigue. No hay un tablero, no hay nada. Son pobres, pero eso es una cantidad de gente. La otra vez, hermano, la presencia de Dios en esos grupos del África descendía, se manifestaba el poder de Dios, se manifestaban las sanidades, la liberación, se manifestaba el poder de Dios, hermano. Pero empezaron a llegar esos misioneros con sus fórmulas, con una cantidad de cosas. Se acabó todo. Se acabó el poder de Dios porque se formuló y se metieron a Dios en una fórmula. Se desviaron de la voluntad de Dios. No, ustedes tienen que hacer mejor esto aquí. Ustedes tienen que organizarse como el G12. Uno se encarga de 12 y tan. Eso funcionó en un lugar. Pero eso no es en todo universal. No es así. Porque es que la gente mete a Dios que porque le funcionó. No. Mire, algo que me alegra y siempre lo tengo en mi mente es de que David no se dejaba engañar por eso. David, hermano, los filisteos lo vinieron a atacar. Y él dice que él consultó a Dios. Y Dios se los entregó. Después volvieron a atacar y David dice que la Biblia dice que volvió David a consultar a Dios. Porque no metió a Dios en una fórmula. Y Dios le dio otra manera de hacer. Dice que le saliera por las balsameras y les ganó allá. Pero hermano, la gente, Dios los usa de una manera o aprenden algo de una manera hoy y piensa que mañana va a ser lo mismo. Dios, no. Por eso le digo, usted como persona, ¿usted le gustaría comer todos los días lo mismo y vestirse todos los días lo mismo? Y que todos los días fueran lo mismo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es una persona, yo entiendo que Dios quiere cosas diferentes. Amén. Ahora, no se va a salir de la palabra, ¿no? Porque no, es que la voluntad de Dios es que yo me separe y que yo me consiga. No sé. Hermano, es que hay unas bellezas que tiene que ir conforme a la palabra del Señor, ¿sí o no? Mire, uno no tiene que buscar la voluntad
ni de la esposa, ni del negocio, ni de la casa, ni de su bienestar. Hay que buscar la voluntad de Dios. Hay cosas que no están alineadas en la voluntad de Dios. Hay gente que para unas cosas hace la voluntad de Dios, pero para otras cosas no hace la voluntad de Dios. Y ahí es el problema. Porque en la voluntad de Dios, hermano, tiene que meter todas las cosas, tienen que estar en la voluntad de Dios para poder que estén guardadas, que estén bendecidas. Es preguntarse usted, ¿estoy haciendo la voluntad? Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Usted puede pelarse orando, ayunando, haga lo que quiera, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo nada. Pastor, entonces dejo de ayunar. No, hágalo. Pero aquí el principal motivo es, estoy haciendo tu perfecta voluntad, Señor. La estoy haciendo. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Cuando entramos en ese cuento y entramos en un ayuno, en una oración, Señor, guíame, Señor. Yo voy a orar y ayunar porque conocer tu voluntad en mi vida. ¿Cuántas veces usted ha ayunado para decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad? Se ayuna porque Dios le transforme la familia, para que le dé dinero, para que lo sane, para que le haga esto, para que haga lo otro, pero no se ha ayunado para decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Eso sería diferente. Decirle, Señor, voy a meterme en esos 3 días de ayuno, Señor, con el propósito de conocer tu voluntad, Señor. Derribar esos conceptos, esos lugares altos, derribar tanto razonamiento y tantas estructuras en mi mente. Las derribo para que usted me demuestre cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Qué hago? Y ahí vamos a empezar a dar fruto. Entonces el Señor va a decir, ahora sí, bienvenida al Evangelio. Bienvenido al Evangelio. Bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Porque es que lo que es el poder y la bendición, hermano, la gente piensa que está en la voluntad de Dios, que porque recibe esas cosas. Y eso no es la voluntad de Dios. Esa es la añadidura. Eso es una añadidura. Por buscar el reino. Pero ¿y la voluntad de Dios? ¿Qué quieres, Señor? ¿Tú qué quieres en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, yo le decía a unos hermanos, hay gente que, profetas, hermano, hoy en día, quieren ellos como tienen redes y todos los días se conectan y tienen, hermano, y horas, ellos tienen que decir algo. Y ellos tienen que profetizar algo porque si no pierden seguidores y pierden credibilidad y salen del rating. Y resulta que si usted ve los profetas, hermano, y ve los tiempos, Dios se demoraba en hablarle a Eliseo. Años. Dios se demoraba en hablarle a Elías. Años. Él no estaba hablándole constantemente y todos los días que no, hermano. No. Entonces, hermano, hay gente, entonces ya esa gente cae en el error y empieza ya a inventar cosas. Y a decir una cantidad de cosas. Y que el 2020 va a ser el año de yo no sé qué, que porque el 2020 la vista. Y es que yo escuchaba a una persona que a mí me dio hasta risa. Que porque en la vista, en la optometría, el 2020 es una vista buena. Y vas a ver, o sea, eso es una charlatanería impresionante. Y fue el año del COVID. Allí mucho profeta quedó expuesto, hermano. Mentirosos. Bueno, que cuente algo risible o que cuente un chiste, eso no tiene nada que ver, hermano, porque el gozo es del Señor. Eso no tenemos, hay que dejar la religiosidad a un lado, porque, hermano, Jesucristo, sí, nosotros escuchamos lo que Él dice aquí en lo que está escrito, pero a ciencia cierta no vemos, hermano, cómo serían las enseñanzas de Él. Si el gozo viene de Dios, ¿cierto que sí? Y le colocó apodos a los apóstoles, entonces, hermano, ahí nos da una luz. No es que Dios le bendiga. No, hermano. Él hablaba, él era un conferencista, manejaba los tiempos y yo creo que hacía sus cosas para que la gente se riera también de vez en cuando. Eso no es malo. Caer en el error que no, que es que el púlpito no es para echar chistes o para decir cosas risibles. No, esa religiosidad hay que derribarla. Eso hace que también el Señor no use una persona. Hay un hombre que hermano, que Dios lo usa mucho. Tiene el respaldo de Dios. Y el hombre dice cosas risibles en el púlpito. Pero la presencia de Dios se manifiesta, claro que sí. Y el Señor lo tiene allá. Entonces, usted que es tan serio, ¿qué tiene? ¿No ve que una vez, hermano, a un evangelista
a Cristiano Ronaldo, escuché eso, me gusta porque el hombre es muy inteligente. Dice que el niño estaba llorando un día y dijo, no quiero volver a la escuela. Entonces Cristiano Ronaldo le dice, ¿por qué, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Lo que pasa es que mis compañeros me dicen que Leo Messi es mejor que tú y que tú no vas a llegar a ser como él. Entonces Cristiano Ronaldo le dijo al hijo, claro, mi hijo, es que Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Pero tú tienes un jugador, tú tienes un padre que lo siguen muchas personas, que es el segundo jugador del mundo. Los padres de ellos, ¿quién lo sigue? Quedó callado, claro. Porque si le dicen, no, es que mi papá es Cristiano Ronaldo, y yo le digo, y yo me voy a sentir mal que los otros me están criticando que porque el otro es mejor que mi papá. Entonces yo le digo, bueno, ¿y su papá quién es? No lo conoce nadie. Claro, con eso les baja, hermano, a los otros muchachos. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, conocer la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Qué queremos? ¿La presencia de Dios o la bendición? Cuando usted tiene la presencia, la bendición viene, pero la gente prefiere la bendición y se enreda con la bendición, hermano, y se olvida de la presencia del Señor.